Gusto compartir con ustedes en este tercer gran tema de la unidad curricular Formación Integral de los Profesionales Universitarios de la especialización en docencia universitaria. Mi nombre es Luis Mesones Medina y vamos a trabajar en esta ocasión la formación por proyectos en la educación universitaria. Vamos a tomar en cuenta de entrada que tradicionalmente la formación de los profesionales se ha hecho a partir de la enseñanza de los contenidos y de las prácticas que corresponden a cada profesional de acuerdo con su área. Sin embargo, la formación por proyectos es una manera muy distinta de hacer las cosas porque los contenidos y las prácticas giran alrededor de una inquietud, de una intención de transformar. Porque si bien el centro de la ciencia es la investigación para la producción de nuevos conocimientos, resulta que en el caso de la planificación, que es una tecnología, se vale de los proyectos para realizar las transformaciones de la realidad. Entonces, vamos en líneas generales a trabajar, o más bien a describir cuáles son los 8 grandes momentos de un proceso de formación por proyecto. El proceso de formación por proyectos aparece con la exploración de un interés, lo que le llamamos la problematización. Se define qué es lo que se va a trabajar. A partir de la identificación de esa área de interés, segundo momento, comienzan a producirse preguntas, inquietudes, y a partir de esas inquietudes entonces luego se organiza el trabajo, que es el tercer momento, organización del trabajo. Como viene el aprendizaje basado en proyectos de la planificación, debe planificarse el trabajo que se va a realizar, cosa que no es tan nueva, porque siempre por lo menos desde la didáctica magna de Comenio, se ha organizado el estudio de los contenidos para todo proceso de enseñanza y aprendizaje. De manera que aquí lo que se organizan son las inquietudes, las preguntas, las interrogantes y el cómo llegar a la solución por una parte de las preguntas, cómo responderlas, y por el otro, cuando corresponde a proyectos de acción, cómo ejecutarlos. Entonces, el cuarto momento, la búsqueda de información, porque planificar implica además de eso esclarecer qué es lo que se va a hacer. Se realizan indagaciones, como hay preguntas, esas preguntas hay que esclarecerlas, hay que resolverlas, hay que responderlas. Entonces luego cuando ya tenemos las respuestas a esas preguntas, procedemos a la comunicación de resultados. Esos resultados pueden llevar luego a la generación de propuestas, y de las propuestas aparecen acciones transformadoras. 8 grandes pasos: exploración de intereses, preguntas, organización del trabajo, búsqueda de información, indagación, comunicación de resultados, propuestas y acciones transformadoras. Ok, así es como se trabaja proyecto. Perfecto. Pero entonces, ¿qué es en sí proyecto como propuesta didáctica, para el desarrollo de aprendizaje? Fíjese que en ocasiones anteriores hablamos con enorme énfasis de la enseñanza como esa tarea que nos corresponde a los educadores. Los educadores enseñamos, pero en el caso del aprendizaje basado en proyectos, es el aprendizaje, es lo que hace el estudiante, el centro de la actuación pedagógica. Entonces, entre otras cosas, tenemos que en la planificación curricular, cuando teníamos aquellas 4 grandes preguntas: ¿qué debe saber el profesional? ¿Qué debe hacer el profesional? ¿Qué experiencias debe vivir el profesional? ¿Y cómo las organizamos para que el sujeto se convierta en profesional? Resulta que en este orden de ideas estamos centrados en el proyecto
la inquietud, la indagación, el proceso de transformación, como el eje central alrededor del cual giran los contenidos, las prácticas, las experiencias, y alrededor del cual se planifica y proyecta toda experiencia de aprendizaje. Y a partir de allí se va dosificando cada uno de los contenidos. Vamos a mirar brevemente algunas experiencias de formación por proyectos y simplemente vamos a llegar a la enunciación, a la enumeración. Y en el caso de la educación universitaria, porque para la escuela básica es necesario que los estudiantes revisen la experiencia del diseño curricular denominado Currículo Básico Nacional del año 1996, en el que se muestra la pedagogía por proyectos, el aprendizaje basado en proyectos como el centro del quehacer para la escuela primaria. Pero ya esa es otra historia. Regresamos a la educación universitaria. Tradicionalmente, algunas instituciones de educación universitaria del país han tenido, de Venezuela, han tenido la formación basada en proyectos, en ocasiones como el centro de su actuación y en otras ocasiones como un espacio privilegiado para la puesta en práctica de los saberes. Tenemos la Universidad Santa María, en el caso de la carrera de odontología, tiene un cuerpo de materias destinadas a la atención de niños, niñas, personas con necesidades de atención odontológica, y allí es que los estudiantes realizan algunas prácticas. Entonces, odontología en la Universidad Santa María tiene un proyecto de abordaje social. La Universidad Católica Andrés Bello, en la carrera de educación, en la comunidad de Montalbán y en la parroquia La Vega de Caracas, tiene abordaje educativo en escuelas para que los estudiantes de educación de la Universidad Católica Andrés Bello realicen algunos abordajes, algunas prácticas, algún acercamiento con la realidad educativa. La Universidad Nacional Experimental de Guayana, por su carácter experimental, desde sus inicios desarrolló la formación centrada en la investigación de realidades sociales. De igual manera, entonces aplicaban algo relacionado con el proyecto. La Universidad Bolivariana de Venezuela, que tiene la particularidad de estar diseñada desde la perspectiva de la complejidad del pensamiento de Edgar Morin, basa el documento rector, que es el fundamento doctrinario de la universidad, en el proyecto como el centro de la formación. Así lo dice en el documento rector. A partir de los proyectos se esclarecen, se indagan, se discuten temas de interés de los estudiantes. Llegado el año en el que se incorpora la rectora Yadira Córdoba, el año 2009, entonces aparece la categoría de integración socioeducativa. Y este libro que tenemos en mano es una publicación de la tesis doctoral de la profesora Marlene Yadira Córdoba, pilar del estudio de la planificación en la República Bolivariana de Venezuela, uno de los referentes contemporáneos de la planificación, y establece Yadira Córdoba, a partir de una serie de encuentros con los profesores, con los estudiantes y con distintos actores sociales de la Universidad Bolivariana de Venezuela, que proyecto ya no será otra actividad, ya no será otro curso. Proyecto será el centro del proceso formativo de todos los profesionales en la Universidad Bolivariana de Venezuela y estará destinado al estudio. A la transformación sí, pero previo a la transformación, al estudio minucioso de la realidad local, para con este estudio minucioso de la realidad local construir entre los sujetos que participan de esa realidad propuestas
para la solución que inclusive vayan ejecutándose en el abordaje social que se realice durante los procesos formativos. Ese es el proyecto en la Universidad Bolivariana de Venezuela que utilizamos para pregrado. En el caso de posgrado, está orientado como es la naturaleza propia de los estudios de posgrado, a la investigación, al esclarecimiento de realidades para su comprensión profunda. Sin embargo, la especialización en docencia universitaria exige que para la titulación, la modalidad que se utilice para la presentación del trabajo especial de grado sea el informe de proyecto. El informe de proyecto. En el caso del Estado Zulia, la Universidad Católica Cecilio Acosta tiene de igual manera una experiencia de abordaje social, en particular en la carrera de comunicación social, en la que se estudia toda una serie de materias destinadas a la comprensión de las dinámicas sociales, se estudian dimensiones del quehacer proyectístico, incluso de la gestión, para luego, en el penúltimo semestre, realizar el diagnóstico de una realidad muy amplia que estudiará en el campo más amplio de lo comunicacional, que no es solamente lo noticioso, que no es solamente lo periodístico, que es incluso la relación entre los seres humanos, para en el último semestre realizar la pasantía de desarrollo social. La pasantía de desarrollo social finaliza con la presentación de propuestas factibles y en proceso avanzado de ejecución de transformaciones de la realidad para desde lo comunicacional resolver problemas prácticos. Es exigido como requisito que sean factibles, que estén aprobadas por las instituciones, organizaciones o comunidades en las que se realizan, y además de eso se presentan ante un jurado de expertos para validar también dentro de lo académico lo que ya socialmente está siendo aplicado. Estos son proyectos de abordaje social, son algunos. Entonces pregunto, además de esto, a los estudiantes de la especialización en docencia universitaria, ¿cómo en la institución de educación universitaria en la que usted trabaja se desarrolla la metodología de enseñanza por proyecto? ¿Existe algo llamado proyecto? ¿Qué proyecto, en qué proyecto de formación han participado ustedes con sus estudiantes? En el caso del proyecto UVB, ya les había comentado, el documento rector tiene una primera descripción que es a modo de seminario, el estudio de realidades, de temas de distintos aspectos, y la formulación más reciente de Yadira Córdoba, que es la integración socioeducativa, que además es el centro, de acuerdo con el reglamento general de la universidad, es el centro de toda la actuación, es el centro de toda la gestión universitaria en el caso de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Hay una experiencia particular que es la de los programas nacionales de formación. Si usted trabaja en una universidad nacional, en una universidad politécnica territorial, o usted trabaja en el caso de Venezuela, universidades politécnicas territoriales y los programas nacionales de formación, es muy probable que desde el primer semestre, desde el inicio mismo de la carrera, sus estudiantes ya estén trabajando por proyecto, porque el profesor de la Universidad Central de Venezuela, que falleció siendo nuestro vicerrector en la Universidad Bolivariana de Venezuela, el maestro Luis Antonio Bigot, diseñó el concepto general de los programas nacionales de formación como un proceso formativo basado en la investigación, acción transformadora. La investigación militante la denominó Luis Antonio Bigot, y esa investigación militante se realiza en actuación colectiva con distintos organismos, distintos sujetos,
en distintos equipos, interactuados en lo que en su obra Redes Socioculturales, Investigación y Participación Comunitaria, el maestro Luis Antonio Vigot denominó redes socioculturales. La actuación en redes, desde el concepto original en la sociología de las redes sociales. No estaba para el año 1999 pautado el uso de Twitter o de Instagram no era eso lo que correspondía llamar redes sociales, sino la actuación entre grupos autoorganizados interactuando mutuamente entre sí. Esos grupos conocen o están llamados primero al autoconocimiento, al autodiagnóstico de sus características, de sus intereses, a la identificación con una comunidad, con un territorio, al mapeo de ese territorio con las distintas organizaciones, a la identificación de la situación inicial, una situación objetivo, y en todo ese proceso que implica desde el más minucioso estudio demográfico, cartográfico de la realidad, incluso la escucha de las historias de vida, la conversación con los actores sociales para saber hacia dónde conduce esa orientación. El doctor Rubén Reynoso en una ocasión nos comenta que la perspectiva de Luis Antonio Vigot trasciende a la investigación, acción participativa de Orlando Falsborda y a la pedagogía de la liberación de Paulo Freire. Las trasciende porque las integra, las supera y las percibe desde una actuación profundamente militante. Siempre Luis Antonio Vigot se negó a que se le calificara de esta manera. Decía que sin Falsborda y sin Paulo Freire, esto jamás se le hubiera podido ocurrir a él. Y evidentemente, como fue amigo, conocido, compañero de luchas de ambos, es probable que sea de esta manera. Entonces, pero también es importante comprender que en el proceso de la formación por proyectos, Luis Antonio Vigot tiene una enorme importancia. De allí que es recomendado para los estudiantes de la especialización en docencia universitaria la revisión, aunque sea panorámica, del haber científico y de las publicaciones del maestro Luis Antonio Vigot. Ahora, una experiencia muy distinta al abordaje social es la formación por proyectos que desarrolla en casos particulares. En un caso particular, porque hay un proyecto en particular que es el de la construcción de autos de carreras que tiene la universidad, el ensamblaje de autos de carrera que tiene la Universidad Simón Bolívar, universidad que comenzamos diciendo que en Venezuela la Universidad Simón Bolívar no está diseñada dentro de la lógica profesionalizante del modelo napoleónico, sino que tiene la lógica Humboldtiana. Deben los estudiantes de la especialización en docencia universitaria identificar cuáles son los modelos universitarios, cuál es el napoleónico y cuál es el humboldtiano, cuál es el alemán y cuál es el francés. Adelantamos que el napoleónico es profesionalizante y es francés, mientras que el alemán, que es diseñado por el barón Guillermo Humboldt, en Venezuela conocemos al geógrafo Alejandro, Guillermo es el filósofo. Guillermo Humboldt diseñó un modelo universitario en el que los departamentos
los departamentos de distintos campos del saber desde sus áreas más puras, vamos a por decirlo así, la filosofía por un lado, la geografía por el otro, la física por otro, la química. Cada uno de estos departamentos van construyendo, valga el ejemplo, a modo de legos, a modo de bloques de construcción, el diseño formativo de cada una de las carreras. Entonces, se encuentran en una misma clase de matemáticas los estudiantes de ingeniería eléctrica con los de ingeniería mecánica, con los de ingeniería civil y con los de distintas áreas del conocimiento. Los estudiantes de ingeniería civil comparten algunas materias con los de arquitectura, de manera que que ambos tienen en la experiencia formativa se encuentran estos estudiantes, de modo que pueden compartir la perspectiva, la forma de ver el mundo y además de eso, los contenidos y saberes. ¿Qué pasa con la construcción con el ensamblaje de autos de carrera en la Universidad Simón Bolívar? Ratificamos, es una universidad con carreras de pregrado eminentemente técnicas, ingenierías principalmente, además de la carrera de arquitectura y urbanismo. Las carreras de pregrado son ingenierías. Estas ingenierías tienen además, para el proyecto de autos de carrera, la participación de empresas de la industria automovilística que patrocinan el proyecto. Y como patrocinan el proyecto, entonces hay recursos para que esto se desarrolle de esa manera. No quiero entrar en la estratificación social de los estudiantes, pero en el caso venezolano conocemos que los estudiantes de la Universidad Simón Bolívar tienen características socioeconómicas particulares que los diferencian de los estudiantes de otras universidades. Entonces, ya vimos algunas experiencias de formación por proyecto y pregunto entonces en nuestro caso, en el caso de nosotros como profesionales universitarios, ¿no tuvimos acaso en la carrera que estudiamos, en algunas de estas carreras, no tuvimos acaso en algún momento las pasantías como una actividad práctica destinada, digamos, a fijar en nuestro haber los aprendizajes para que una vez que los pongamos en práctica nos fuera más sencillo echar mano de la memoria en el momento de aplicarlos? De manera que alguna importancia se le habrá dado en algún momento y desde hace mucho tiempo al hacer para aprender. Así sea como el repaso final, que era lo que correspondía con las pasantías, con el componente de práctica profesional. Una particularidad es que en los programas nacionales de formación el componente de práctica profesional no desaparece. Existe como un requisito final, como un requisito de egreso, como una actividad que se realiza, pero si la experiencia, si la vivencia es importante, porque al comienzo veíamos en el primer tema que la formación implica necesariamente la vivencia y la reflexión a partir de esa vivencia, entonces hay que vivir para aprender, además del estudio sistemático de los conceptos, que es lo que podemos tener en aula. Entonces, dos aspectos ya para el cierre. Tenemos que la formación por proyectos, para comprender la formación por proyectos. En la ciencia existen proyectos de investigación para la producción de conocimiento, de manera que todo programa de posgrado se espera en la República Bolivariana de Venezuela que usted analice una realidad y la esclarezca
a partir del estudio detallado de ella, y con ello genere un nuevo conocimiento, aunque sea el esclarecimiento de la realidad, la revisión la revisión de conceptos, aunque sea la aunque sea eso, ya es un aporte porque usted organizó sistemáticamente un conjunto de saberes y ese es su aporte, independientemente si es especialización, maestría, doctorado, aunque al doctorado se le exige la construcción de teorías, a la maestría se le exige el dominio y aplicación de métodos de investigación, y a la especialización se le exige la construcción de soluciones prácticas a necesidades reales. En el caso, entonces, vamos a la siguiente premisa. La tecnología existen proyectos de acción para la transformación de la realidad social. Y precisamente los programas de las carreras, los programas de formación de profesionales que en Venezuela se fundamentan en el aprendizaje basado en proyectos, se hacen énfasis precisamente en eso, en el estudio de la realidad, la identificación de situaciones para la construcción de soluciones. Esas soluciones esperamos, o por lo menos espera, cuando se hace visita a la comunidad, las comunidades esperan que esas soluciones se ejecuten. Que esas soluciones, además de ser factibles significa que se puede ejecutar. Además esperamos que se ejecuten. Y una de las permanentes preocupaciones en las comunidades sobre el aprendizaje basado en proyectos que se ejecuta en instituciones de educación universitaria es que muchas veces queda en el permanente diagnóstico, en el constante diagnóstico, el diagnóstico eterno. Vienen a la comunidad, hacen el censo y el nuevo censo, y otra vez el censo, y otra vez la revisión, el diagnóstico, la asamblea, y la comunidad se pregunta: ¿y cuándo por fin es que vamos a ver ejecutadas las propuestas? ¿Cuándo vamos a ver una propuesta? ¿Hasta cuándo van a venir los estudiantes a diagnosticar? Además, nosotros conocemos cuál es nuestra realidad, para que ellos vienen a diagnosticarla. Entonces, profesor universitario, ten en cuenta este detalle, esa reflexión que hacen las comunidades con relación a la formación por proyectos. Visita la comunidad, por supuesto, ven, pero dale al estudiante la oportunidad de participar en los procesos que está realizando la comunidad, para que, además de poner en práctica lo que conozca, además de aprender algo nuevo, la comunidad también participe del proceso de formación del estudiante universitario. Y no podemos continuar creando la expectativa de que los profesores vamos a ir con los estudiantes a la universidad a solucionar problemas, cuando nos vamos a quedar en el solo diagnóstico. Entonces, hay dos preguntas para el cierre. La primera es preguntas para la reflexión de los estudiantes de la especialización en docencia universitaria. ¿Cómo defines y clasificas la formación de profesionales basada en proyectos? ¿Qué es para ti la formación de profesionales basada en proyectos? ¿Qué tipos de formación por proyecto conoces o puedes identificar? Y la segunda pregunta, ya para el cierre, es:
¿Qué experiencias de formación de profesionales basada en proyecto conoces? ¿Y cuáles son sus características? ¿Qué, qué has visto en esa formación por proyectos? ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué le cambias? ¿Qué le quitas? ¿Qué le mejoras? ¿Qué le agregas? Porque el quehacer educativo implica una constante transformación. Entonces, aquí te invito que como futuro especialista en la docencia universitaria, además de la planificación de la unidad curricular, además de la planificación de tu materia, además de las generalidades del currículo, además de las particularidades de la evaluación, que ya las estás viendo en otras unidades curriculares, entonces reflexiona profundamente con respecto a la formación de los profesionales universitarios en estas dos interrogantes. ¿Cómo defines y clasificas la formación de profesionales basadas en proyectos y qué experiencias de formación de profesionales basadas en proyectos conoces? Muchas gracias por tu atención. Cerramos así este tercer gran tema, formación por proyectos en la educación universitaria de la unidad curricular Formación Integral de los Profesionales Universitarios. Mi nombre es Luis Mesones Medina. Muchas gracias por tu atención.